el que suscribe diputado Francisco Arturo Santillana Redondo, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de esta 53ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 40, fracción segunda, 42, fracción segunda y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de la Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo tercero ter, Dirección de Atención de los Derechos Humanos, y se deroga el inciso N de la fracción segunda del artículo 24, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al tenor de las siguientes consideraciones. Los derechos humanos pueden ser definidos en un primer momento como todos aquellos que tiene cada hombre o cada mujer por el hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive. Otros consideran a los derechos humanos en permanente construcción. Por ello, los explica como un conjunto de facultades, libertades, inmunidades y prerrogativas que en cada momento histórico concretan o determinan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, por lo que deben ser reconocidos por la legislación nacional y los instrumentos jurídicos internacionales para su respeto y protección efectiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 6 del Reglamento Interno, define a los derechos humanos como: los derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. En nuestro país, la Constitución y las leyes establecen mecanismos específicos para hacer cumplir las leyes y respetar los derechos humanos para prevenir su violación, o bien, cuando dichos mecanismos sean vulnerados, para exigir su respeto y disfrute, así como sancionar en su caso a las autoridades que los violen. Dentro de nuestro marco jurídico se contemplan vías formales o jurisdiccionales de protección de los derechos humanos que quienes se encargan de estos son principalmente los jueces a través de procedimientos en forma de juicios, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el juicio de amparo y los medios no jurisdiccionales, que son los que se llevan a cabo por parte del servidor público no judicial a través de procedimientos administrativos. Y dentro de estas vías no jurisdiccionales se encuentran los realizados por la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos. En los estados modernos, las autoridades observan los derechos humanos por convicción y como fundamento ineludible de su legitimidad. La vida cívica comienza en el municipio, que es la base política y administrativa de los Estados Unidos mexicanos. Por lo mismo, la cultura y promoción de los derechos humanos debe comenzar de manera compartida con la sociedad y las autoridades inmediatas en el municipio. Una medida inicial para lograr esta meta puede ser la concertación de acciones de promoción y defensa de los derechos humanos. La adecuada difusión de la cultura de los derechos humanos, obligación de los gobernantes, debe comenzar por la propia casa, es decir, lograr que la observancia sea un asunto de la más íntima convicción en cada autoridad, quien debe contemplar a los gobernados como ciudadanos respetables, no como súbditos. Sobre los derechos humanos, existe literatura muy representativa en la que destacan las declaraciones de derechos de fines del siglo XVIII hasta las generadas en el seno de las Naciones Unidas durante el presente siglo. Este conocimiento puede ser comprendido y asumido a través de diversos instrumentos y que están al alcance de diversos mecanismos de comunicación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene para cada uno de estos grupos mencionadas actividades de capacitación y materiales que están a disposición de los municipios. Los municipios pueden auxiliarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, donde eventualmente se realicen actividades académicas, casas de cultura o iniciar programas que organicen las iniciativas particulares de los ciudadanos. Por todo lo anterior, someto al Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo tercero ter, Dirección de Atención de los Derechos Humanos, y se deroga el inciso N de la fracción segunda del artículo 24, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa que presento a su consideración
obedece a una serie de conversaciones, de pláticas y de un punto de acuerdo que se motivó con el diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Carlos Alanís, en el cual mediante un punto de acuerdo solicitaba a los diferentes ayuntamientos, a las autoridades municipales, que cada ayuntamiento contara con una dirección que se encargara de vigilar y de atender los asuntos en materia de derechos humanos, obviamente sin violentar, queda claro, las facultades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De esta manera, en diversos acuerdos y conversaciones con el diputado Alanís, concluimos que lo mejor, lo idóneo, para que esto efectivamente tenga una fuerza real, más que un exhorto, modificáramos la ley orgánica del Estado de Morelos con el objeto de mandatar mediante la ley que haya una dirección exclusiva en cada uno de los ayuntamientos que se encargue de atender estos asuntos. Y más cuando el asunto de las violaciones a los derechos humanos son de los asuntos que más lesionan y más lastimados tienen a la sociedad mexicana y a la sociedad morelense, y con este motivo pues tendríamos que establecer desde los municipios, desde, como bien decía la iniciativa, el principal eje, la base administrativa inicial y de gobierno más sustancial de nuestro país, pues iniciar desde ahí para hacer un verdadero compromiso en función de proteger, salvaguardar, vigilar y difundir una cultura de los derechos humanos. Por esta razón, en los próximos días estaremos buscando se dictamine esta ley y someterla a su consideración, en la cual esperamos contar con su apoyo y respaldo. Muchas gracias y muy buenas tardes.